Entonces, bueno, yo me había apuntado seis puntos para compartir en términos de balance con ustedes hoy, ¿no? Y el primero era este que hablábamos hoy antes, que no sé si salió por estos problemitas técnicos, pero era el dato obvio, pero cierto, de que queríamos anular, permanecen vigentes tras el referéndum, Bien, bien. permanecen vigentes. Sigamos que se te escucha. Y me parece importante también destacar en este primer punto sobre el hecho de que las normas quedaron vigentes, eh, que sin perjuicio de eso, la ciudadanía no ha aprobado la ley de urgente consideración. Y esto, alguien podrá parecerle que es un detalle, pero para mí no es ningún detalle. En primer lugar, la gente no votó a favor o en contra de la ley. La gente votó a favor o en contra de la anulación de la ley. El punto que quería desarrollar es que la ciudadanía no votó a favor o en contra de la ley. La ciudadanía votó a favor o en contra de anular la ley. Y hay dos asuntos. En primer lugar, los votos contrarios a la anulación de la ley no alcanzaron al 50% de todos los votos emitidos. Los votos en contra, los votos en contra de la anulación no alcanzaron al 50% de los votos emitidos. Estuvieron en el orden, o están, habrá que ver cuando se escruten los observados, son el 48% del total de los votos emitidos. O sea que es una minoría, es la mitad, no alcanza a ser la mitad más uno de las gentes que concurrieron a votar los que se manifestaron a favor de que la ley continúe vigente. Y en segundo lugar, valdría decir también que el gobierno y los defensores de la ley muchas veces no discutieron la ley, sino que convocaron a votar por el no en función de respaldar al gobierno y permitirle seguir adelante con su programa. O sea que no renunciaron muchas veces a discutir concretamente sobre la ley. Y yo digo esto porque me parece, capaz que alguien puede considerar que no es oportuno señalarlo ahora, pero nosotros no debemos renunciar en el marco de obviamente lo que establece la Constitución y la ley, a revisar estas normas que se han aprobado y que han quedado, que no han podido ser anuladas mediante el referéndum, pero que no han recibido el respaldo mayoritario de la ciudadanía, y en la medida que su aplicación depare consecuencias negativas, creo que no debemos renunciar a la posibilidad de revisar estas normas legales y modificarlas en función de defender los intereses de la mayoría, ¿no? El segundo asunto que yo quería destacar, y tiene que ver con lo que señalaba York al principio, es efectivamente reconocer el significado democrático de todo el proceso, ¿verdad? No solo de la votación del domingo pasado, sino de todo el proceso de recolección de firmas. Nosotros alcanzamos un nivel de participación que superó el 86% de los habilitados para votar. 86,66% de los habilitados para votar hicieron uso de su derecho a voto el domingo. Eso es más de los que participaron, los y las que participaron en la elección de septiembre de 2020 para elegir las autoridades departamentales y municipales. Y, por ejemplo, yo buscaba un dato comparativo en las últimas elecciones de los Estados Unidos, que fueron elecciones muy, muy tensas, ¿verdad?, por la disputa entre Trump y Biden. Participaron el 66,7% de los electores habilitados. Así que tuvimos una altísima participación en el referéndum. Por otro lado, logramos
que el voto por el sí estuviera muy cerca de alcanzar el objetivo de la anulación. Estuvimos en el orden del 48% de los votos por el sí a la anulación. Entonces, para nosotros, tanto el nivel de participación como los votos por el sí implica, como el hecho de haber conseguido en el periodo anterior las 800.000 firmas para que se convocara al referéndum, están expresando un respaldo de la ciudadanía a los instrumentos de democracia directa y de participación directa de las ciudadanas y los ciudadanos en los asuntos que tienen que ver con la vida pública y la gestión de gobierno. Y esto es un elemento central para nuestro proyecto político de transformación social y económica, la participación y la democracia. Y creo que allí me parece importante, a la luz de estos resultados, o en el marco de esta reflexión sobre el referéndum, hacer un pequeño comentario sobre esta idea de la democracia, ¿verdad? Porque también hay una discusión, hay una disputa ideológica y política sobre qué es la democracia. Y para algunos la democracia es la existencia de las libertades políticas y las elecciones cada 4 o 5 años de las autoridades de gobierno. De hecho, durante la campaña, justamente los defensores de la ley y los del gobierno no defendían muchas veces la ley, sino que decían, nos están poniendo palos en la rueda, ahora ganamos nosotros y déjennos llevar adelante las normas que queremos llevar adelante, rechazando la posibilidad del debate durante el ejercicio de gobierno y de la utilización de estos instrumentos de democracia directa que están consagrados en la Constitución de la República, particularmente desde el año 1967. Y creo que la alta participación de la ciudadanía, los votos por el sí, la recolección de firmas, están diciendo que la ciudadanía uruguaya cree en los instrumentos de la democracia directa, y esto también es una victoria política del movimiento popular para el cual la democracia es un elemento esencial, ¿no? Recuerdo una frase que no tengo claro a esta altura si era o no de Gargano, pero yo se la adjudicaba a él, que decía: la democracia es para el socialismo como el agua para los peces. La democracia es para el movimiento popular, para quienes aspiran a defender los intereses de las grandes mayorías, imprescindible, es una necesidad del proceso de transformaciones, pero no una democracia que se reduzca a la emisión del voto. No, una democracia que suponga la participación, ¿verdad? Y por eso la elección de autoridades cada tantos años, las libertades políticas están muy bien, son imprescindibles, no hay democracia si no hay elección, si no hay pluralismo, si no hay libertades políticas, pero no son suficientes, no alcanza con eso para que haya democracia. Para que haya democracia, tiene que haber mecanismos de participación y de control directo de la ciudadanía en la gestión de gobierno. Para que haya democracia, tiene que haber también reconocimiento de los actores sociales como protagonistas, como parte de la gestión, como actores también en la gestión de la cosa pública. Para que haya democracia, tiene que haber información, porque si no hay información, si la gente desconoce los temas, no puede resolver con propiedad. Y para que haya información también tiene que haber un acceso democrático a los medios masivos de comunicación, porque si no, la información va a ser parcial y sesgada y va a estar en función de los intereses a los que responden los grandes medios de comunicación. Entonces, me parecía interesante en esta reflexión que rescata el referéndum como una victoria del movimiento popular en tanto afirmación de los instrumentos de democracia directa, también tratar de instalar un debate sobre qué es la democracia y cómo construimos, qué necesitamos para construir una democracia plena, ¿no? Que inclusive podríamos ir más allá, y yo me anoté acá
un poco haciendo este esquemita, una frase de Emilio Frugoni, porque hoy se están cumpliendo 142 años del nacimiento de Emilio Frugoni, ¿no? Y Emilio Frugoni decía: un pueblo pobre no es un pueblo libre, por lo mismo que un hombre sin independencia económica carece realmente de independencia. No hay tiranía peor que la de la miseria. O sea, una democracia plena no solamente exige libertades políticas, elección de autoridades democráticas, pluralismo, exige también participación de los ciudadanos en la gestión, reconocimiento de los actores sociales como parte de la gestión pública, y exige también acceso a los medios de comunicación de todos los interesados y exige igualdad. En una sociedad con profundas desigualdades sociales no hay democracia, y por lo tanto me parece importante recordarlo y subrayarlo. Y volviendo al principio, volviendo al referéndum, volviendo a lo que pasó el domingo y al proceso, es indudable que es un hecho político muy importante como reafirmación de la democracia el que la ciudadanía uruguaya haya respaldado esta iniciativa de democracia directa, y creo que es un mérito del movimiento popular, ¿verdad? De las organizaciones que propiciaron esta batalla y que a través de la misma han afirmado la democracia en el Uruguay. Perdón la interrupción, una democracia que tú hablabas del voto y todo lo demás, y está bien, pero yo quiero resaltar algo, que gracias a esto que se hizo, algunos uruguayos más, nos incluimos, pudimos entender algo más, otros mucho, otros más o menos, otros poco, de qué se trataban los 135 artículos, porque el oficialismo no lo quería discutir. Efectivamente, ¿verdad? O sea, es un poco esa idea que sostiene el gobierno y que yo diría sostiene la derecha y los sectores conservadores, de que la democracia se reduce a que la ciudadanía cada 5 años elija a los gobernantes, y además los elija en un proceso donde muchas veces el desigual acceso a los medios de comunicación, las enormes desigualdades en cuanto a los recursos económicos de que se disponen para hacer campañas electorales, la utilización del clientelismo político, es sumamente funcional a los intereses de las mayorías privilegiadas. Así que efectivamente la idea de que a través de este proceso la ciudadanía se interiorizó por lo menos un poco más sobre los contenidos de la ley, los responsables de la ley debieron hacerse responsables políticamente de la misma, y nosotros, quienes estuvimos en contra, pudimos señalar y advertir las carencias y las consecuencias nefastas. Yo creo que es un hecho que, si no logramos el objetivo de anular hoy los artículos, nos permitirá en el futuro, a la luz de las consecuencias de su aplicación, bueno, discutir, y la gente podrá sacar sus conclusiones sobre quiénes defendieron qué intereses y quiénes dijeron la verdad, ¿no?, en la campaña. Yo creo que hay otro asunto que me gustaba destacar, un tercer asunto, que capaz que puede ser un poco incorrecto políticamente en este momento, pero que yo me interesa subrayar, que es el valor de la confrontación. No me refiero a la confrontación violenta ni al agravio, ¿verdad? Me refiero a la confrontación de ideas. Me refiero a expresar con absoluta claridad los puntos de vista, nuestras convicciones. Me refiero a expresar con absoluta claridad lo que está mal, y denunciar con claridad también los intereses a los que responden las políticas de gobierno, ¿verdad? Como pasa con esta ley, con los artículos vinculados al Instituto Nacional de Colonización, por ejemplo, ¿verdad? Que responden a intereses particulares. Bajo ningún concepto responden al interés general de la colonización. Entonces, creo que este es un elemento que estuvo un poco en discusión, ¿verdad? El gobierno ha pretendido
no solo marcar la agenda en cuanto a la iniciativa política que naturalmente tiene todo gobierno, que pone en discusión las reformas o las medidas que entiende conveniente y que eso está perfecto, es parte de... Sino también decirle a la oposición sobre lo que puede hablar o no puede hablar, sobre en qué términos, sobre si se puede o no se puede interpelar a un ministro. Y utilizar su gran influencia, muchas veces la asociación de intereses con los grandes medios de comunicación, para marcar una agenda y denostar a quienes marcan una postura de oposición radical. Y lo que han probado los hechos, se quedó probado con el llamado a sala de la ministra de Economía y Finanzas Arbeleche, con el llamado a sala del ministro de Salud Pública Salinas, y ahora con este esfuerzo de salir a confrontar con la LUC, de recolectar firmas, de ir al referéndum, que la confrontación es una herramienta fundamental. La confrontación con ideas, la confrontación con fundamentos, no la confrontación por oportunismo, para ver si erosionamos políticamente al gobierno cuando hay un problema real que es difícil resolver, no. La confrontación cuando tenemos diferencias sustantivas. Y creo que la confrontación es expresada también en la movilización social, que el gobierno ha tratado de denostar también, cuando los trabajadores, la intersocial manifestaba por la carestía, el gobierno denostando esas acciones. Y el camino no es amedrentarse, no es replegarse, el camino es responder con claridad, con firmeza, con honestidad, con responsabilidad, pero dando la batalla. Hay que tener claro, no hay que ignorar que también algunos actores del gobierno han descendido del nivel de confrontación de ideas al nivel del agravio y la descalificación personal, ¿no? Esto es muy lamentable. Uno podría interpretar que hay más allá que pueda responder a estilos personales, digamos, ¿no? Pero que esto responde a dos objetivos, ¿no? Por un lado, galvanizar a los propios partidarios, porque si yo descalifico al otro, lo ubico como una mala persona, lo que hago es que mis partidarios no lo escuchen, no traten de entender lo que dice y no se formen una opinión crítica, ¿verdad? Entonces, hay una política del agravio hacia los dirigentes del Frente Amplio, hacia los dirigentes del Movimiento Popular, de descalificación sistemática por parte de algunos actores, que recurre a ese instrumento para evitar un debate político y para galvanizar el ánimo de sus propios partidarios, que paradójicamente, cuando ven que la política del gobierno tiene consecuencias nefastas, sin embargo las terminan respaldando. Entonces hay una política de galvanización de los propios partidarios a partir de construir el odio sobre el otro, digamos, ¿no? Y no habilitar una reflexión crítica. Pero también hay una política de amedrentamiento, porque si bien es cierto que cuando un dirigente ya que tiene muchos años en el TRICE se le dicen cosas muy gruesas, probablemente eso no tenga consecuencias, sí las puede tener sobre otros, ¿verdad? Sobre otros actores de la vida social, de la vida cultural, de la vida intelectual, que de golpe piensan dos veces si jugársela, porque saben que van a ser sometidos al escarnio público por parte de gente que hoy tiene el respaldo del gobierno, ¿no? Y ahí hay que señalar como lamentable la intervención que hizo el presidente de la República cuando inicia su conferencia de prensa el día domingo por la noche y refiere una vez más al tema del respaldo a la policía, adjudicando a los defensores del sí una actitud de no respaldo a la policía, que es un agravio, digamos, ¿no? Que es un agravio porque los defensores del sí de ninguna manera estamos enfrentados con la policía y por el contrario, estamos seguros que estamos respaldando o que estábamos respaldando a la policía en este emprendimiento y por supuesto la vamos a seguir respaldando a la policía como una institución del Estado y a los buenos policías que actúan para proteger a los ciudadanos en el marco de la ley. Entonces, me gustaba como tercer punto rescatar en la reflexión y en el balance el rol importante que tiene
el confrontar con claridad, con transparencia, nuestras ideas, nuestras propuestas en relación a las propuestas que lamentablemente está llevando adelante este gobierno conservador, y expresar con claridad también a los intereses que responden, ¿no? Yo quería marcar 3 puntos más, que supongo que ya me van a estar apurando un poquito. Hoy tenés unos minutos más porque tuvimos unos problemas técnicos, a los cuales le pido disculpas, que tiene que ver con innovaciones que hicimos en nuestro canal, que no están bien ajustadas, y las vamos ajustando sobre la marcha, somos muy pocos, pero vamos produciendo contenido. Así que la disculpa porque te interrumpimos al comienzo. Métele unos minutos más. El cuarto punto que me gustaba destacar como reflexión de estas jornadas, o como algunos adelantos, es el papel de la militancia en todo este proceso, ¿no? Primero, naturalmente, en el despliegue a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que todos vimos, ¿verdad? Ese compromiso heroico en algunos casos, con compañeras, compañeros de todas las edades, jóvenes y muy veteranos, algunos hasta con problemas de salud, que no obstante ellos, bueno, dejaron muchas horas de su tiempo, primero recogiendo firmas con todo lo laborioso que era esa tarea, y luego en el casa a casa, en el mano a mano, en el barrio a barrio, conversando con las vecinas y los vecinos, trasladándole con serenidad nuestras razones. Creo que esto, poniendo recursos de su bolsillo, ¿no? De los escasos recursos que tiene hoy la mayoría de nuestra población, y además castigada por la carestía, y sin embargo poniendo de su bolsillo para sacar adelante esta campaña en múltiples formas, en múltiples creatividades. Todos hemos visto cómo se pintaban latitas, se inflaban globos, se colgaban de los árboles, bueno, de las columnas. O sea, había una creatividad hermosa para tratar de desarrollar con los escasos recursos que teníamos esta campaña, y un enorme compromiso personal en la militancia cotidiana. Así que allí hay un reconocimiento y un homenaje, o no sé si cabe decir un homenaje, pero hay un enorme reconocimiento a las compañeras y compañeros. Pero a mí me gusta subrayar también el rol de la militancia en el proceso de resolución del camino de lucha a seguir, ¿verdad? Porque creo que yo por lo menos fui partícipe de ese proceso desde un lugar de privilegio, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, y yo creo, estoy convencido, que de no ser por la voluntad firme de las militantes y los militantes de los comités de base del Frente Amplio, no hubiésemos tomado este camino de lucha, ¿no? Y que en esa decisión de qué hacer, la famosa qué hacer, tuvieron más claridad política muchas veces militantes desconocidos que, bueno, compañeros con largas trayectorias y con amplia formación política y profesional que tenían responsabilidad de dirección. Y sin embargo, digamos, vieron más claro el camino otros compañeros que quizás no manejaban estos elementos más sofisticados, pero manejaban una realidad concreta, particular, un diálogo específico en su barrio, en su sindicato, en su organización social. Tenían otros saberes que son tan importantes como los saberes que puede tener una compañera o un compañero que tiene una actuación en ámbitos importantes de decisión política. Y yo creo que eso es muy importante hacia el futuro, ¿verdad? Decía hoy más temprano la frase esta de que le adjudico a Gargano, pero tendría que chequearlo: la democracia es para el socialismo como el agua para los peces. Nosotros, para encontrar los mejores caminos, para construir la alternativa de transformaciones para el Uruguay, necesitamos un amplio proceso de participación. Y necesitamos incluir todas las miradas y todos los saberes para tomar las decisiones correctas. Y creo que esa es otra síntesis de este proceso que tenemos que rescatar para el futuro. Y esto era, por tanto,
el cuarto elemento que yo quería señalar, ¿no? Un quinto elemento, el rol de la articulación social. Esto no es nuevo, la historia de lucha del movimiento popular uruguayo está hecha de una articulación social y política desde hace décadas, que había quedado muy desgastada y que se fortaleció, reconstruyó enormemente en este proceso, pero además dio un paso más, porque no se trató solo de una articulación política a nivel de los organismos de dirección, con toda la jerarquía e importancia que tiene eso, sino que se construyó desde el territorio. Este nivel de articulación social y política se dio también en los territorios, ¿verdad? En los municipios de Montevideo, en los departamentos del interior, en muchas localidades y ciudades del interior del país. Y esa articulación también tuvo su creatividad, su autonomía, su inteligencia, para en el marco de una de las definiciones generales resolver en el territorio y en particular cómo desarrollar mejor la campaña. Y a mí me parece que este es otro elemento central, ¿verdad? La articulación a nivel del territorio, a nivel general, pero también a nivel del territorio específico, de las distintas organizaciones sociales, naturalmente el movimiento sindical como actor fundamental, pero el cooperativismo, el feminismo, las organizaciones barriales, las organizaciones de la diversidad, o sea, múltiples organizaciones que me parece que hay que articular a nivel de direcciones nacionales, pero que hay que articular en el territorio para atender los distintos problemas de la gente, ¿verdad? Vincularlos a las respuestas al gobierno nacional y a los temas nacionales, vincularlos a las respuestas a los gobiernos departamentales y a los temas departamentales, y vincularlos a la construcción de una alternativa más justa, más democrática, más igualitaria, una alternativa de transformación, que yo creo que ese es el sexto punto, y que son las perspectivas, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que nos deja este referéndum? Y bueno, yo creo que las perspectivas son malas por la vigencia de la ley, pero son buenas por el espacio de construcción común que hemos construido, ¿verdad? Y porque tenemos un movimiento popular que está en pie para dar nuevas batallas, que no pueden ser pensadas solamente como la batalla de oposición al gobierno. Bueno, veremos cuáles son las iniciativas del gobierno, y obviamente si las iniciativas consideramos que son negativas para los intereses mayoritarios, tendremos que desarrollar la movilización para intentar que las mismas no se concreten o que las mismas se transformen al servicio del interés popular, ¿verdad? Pero también este nivel de articulación social y política tiene que ser fundamental para forjar una propuesta alternativa para el hoy y para el mañana, digamos, ¿no? Como Frente Amplista, me preocupa mucho el 2024, pero me preocupa mucho que pensemos toda nuestra actividad política en función de la elección del 2024. Por supuesto que queremos ganar las elecciones del 2024, pero lo que queremos sustantivamente es construir un programa de transformaciones que podamos poner en marcha a partir del 2024. Y creo que ese es el centro de nuestra preocupación estratégica, de nuestra preocupación de perspectiva. Afrontar la coyuntura y las discusiones que nos plantea el gobierno, tener iniciativa, pero forjar una alternativa de transformaciones sociales, económicas, que hagan un país con más igualdad, con más democracia, con más justicia, y por lo tanto eso tiene que estar pensado no en clave del 2024, sino en clave de 5, 10, 20 años, y en términos de una transformación real del Uruguay, digamos, ¿no? De ir a más de lo que ya fuimos, ¿no? Creo que esa es parte de la autocrítica, ¿no? Nos tenemos que ir. Bueno, te agradezco mucho, Néstor, este espacio, y bueno, saludo a todos, y bueno, me despido con estas palabras, ¿verdad?
tuvimos el referéndum, seguramente la comisión tendrá que dejar de existir porque sus cometidos ya se cumplieron. Pero creo que tenemos que mantener los niveles de participación, tenemos que mantener la articulación social y política en todo el país en función de los múltiples problemas que afectan a nuestras comunidades. Tenemos que pensar juntos y desde esos lugares las soluciones a los problemas de la gente y la construcción del futuro. Tenemos que desde esos lugares también buscar ampliar nuestro diálogo. Hay sectores que no se han sentido representados por esta propuesta, más allá que están siendo y van a ser afectados por las políticas del gobierno. O sea que creo que tenemos muchísimo para pensar y, como se ha dicho con justeza, estamos de pie. Podemos haber cometido muchos errores, debemos haber cometido muchos errores, pero sabemos que dejamos todo en la cancha para defender nuestras convicciones y que mucha gente estuvo en esa batalla y eso nos da mucha confianza hacia el futuro. Muchas gracias, Zorca, y muchas gracias, Andares, por este espacio.